quiero agradecer a la Coordinación de Difusión Cultural la oportunidad de estar aquí con grandes maestros que me han antecedido y pues de platicar con ustedes sobre un tema que creo que ha hecho un gran cambio en nuestro país, aunque es un tema que es muy popular hoy y que la popularidad ha hecho que a veces parezca trivial. Yo soy del convencimiento de que no es trivial y que en las circunstancias en las que nos encontramos hoy en nuestro país, en donde estamos realmente atrapados entre la angustia de saber si podemos enfrentar el reto de la violencia, creo que una de las formas para salir adelante es justamente la exigencia de la transparencia y de convencernos del derecho que tenemos las personas de saber y conocer cómo toman decisiones en el poder, cómo se usan los recursos, para qué sirve la utilización y la asignación de esos recursos y cuáles son los resultados. Entonces, lo que les quiero platicar hoy es este asunto de la transparencia como uno de los pilares esenciales de nuestra democracia. Cuando uno piensa en el poder, ciertamente una de las herramientas claves del poder a lo largo de toda la historia y desde la antigüedad ha sido efectivamente la del secreto, la del mantener la información en manos de los poderosos como una manera no solamente de protegerse frente a sus enemigos, sino como una manera de efectivamente estar por encima de aquellos sobre los que gobiernan. Entonces, bueno, pues aquí les traigo una cita de Elias Canetti que habla de justamente cómo el secreto ha estado a lo largo de la historia en la propia médula del poder. Pero también quiero hacer referencia a una frase de Stiglitz, este premio Nobel de Economía, que dice que justamente el secreto es corrosivo para los procesos democráticos. Una de las cuestiones que yo quisiera empezar es que efectivamente la transparencia es una especie de antídoto para los secretos. La transparencia en los últimos 20 años ha cobrado relevancia y se ha colocado, fíjense ustedes, en el centro de la agenda pública. Si nosotros volteamos, hombre, no solo en México, pero si volteamos a Francia, España, Inglaterra, veremos que el tema de la transparencia es un tema que está en el centro de la agenda pública. No hay reformas, no hay leyes, no hay políticas públicas que no invoquen que van a ser guiadas por la transparencia, y la transparencia aparece como una manera de darles credibilidad a esas políticas, a esas reformas. Entonces parece muy claro que ya lo que se identificaba con la democracia, que eran los derechos políticos, el derecho a votar, el derecho a ser representado, pues son totalmente insuficientes. Ahora la sociedad demanda que los gobiernos difundan lo que hacen, que publiciten las decisiones que toman y que los ciudadanos podamos efectivamente saber cuáles son las razones que motivan esas decisiones. Entonces, estoy convencida que sin transparencia no hay democracia. Es decir, creo que es una condición para que se construya y se robustezca la democracia que haya transparencia. Si entendemos que la democracia es efectivamente una manera de procesar la vida pública y que tiene ciertas características que son las de abrirse a la participación plural de todos, la de promover los derechos y las libertades de las personas, pero también es un sistema de gobierno que requiere que la gestión pública sea una gestión que sepa que está vigilada, que está permanentemente sometida al escrutinio de la población, y creo que ese es efectivamente el sentido de la transparencia. Y aquí traigo una cita de un presidente de los Estados Unidos, el segundo presidente, que a veces nos olvidamos de él, pero él decía: la libertad no puede preservarse sin un conocimiento general de la gente, que tiene el derecho inalienable al conocimiento más temido y envidiado, que es sobre el carácter y la conducta de sus gobernantes. Digamos, ese es como el gran secreto y lo que queremos
nosotros saber. Pero hablamos mucho de transparencia, es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana y sin embargo vale la pena preguntarse qué es esto de la transparencia. Y la transparencia creo que hay que verla como una relación entre la sociedad y el Estado, entre el poder y los ciudadanos. Es decir, no es solamente una característica o una cualidad de la gestión gubernamental, sino es una forma de relacionarse porque es la transparencia implica la obligación de parte del gobierno de dar a conocer sus documentos, sus decisiones, los recursos que utiliza, pero también es una manera de empoderar a los ciudadanos, de darles herramientas, de darles un equipo para que efectivamente los ciudadanos no solamente puedan darle seguimiento a las acciones del gobierno, sino que puedan ejercer sus propios derechos. Los ciudadanos, cuando tenemos mejor información, podemos elegir mejor cuando vamos a votar, podemos saber en dónde participamos, en dónde no, es decir, podemos realmente hacer una estrategia de cuál es nuestra participación en la vida pública. Las implicaciones democráticas de la transparencia es que efectivamente con información, porque la transparencia quiere decir pues el derecho a estar informados, a que los gobernantes nos den la información, nos digan cómo decidieron definir una política de la cruzada contra el hambre y cuáles son los municipios que involucran a esa cruzada, es decir, tenemos derecho a saber cuál es esa información. Pero es cierto también que la transparencia está ligada a una serie de elementos que acompañan la vida pública. La transparencia implica la legalidad porque nos permite identificar qué tanto las acciones y las decisiones de los gobiernos están efectivamente apegadas a la ley, y si están apegadas a la ley y si contamos con un Estado de Derecho, entonces nosotros podemos pensar y confiar en que estamos construyendo una vida democrática. Pero la transparencia también está ligada al combate a la corrupción. No es que transparentar quiera decir eliminar la corrupción, pero sí es un elemento que al poner en visibilidad, en vitrina a los funcionarios públicos, efectivamente se puede inhibir, ¿no?, las intenciones o tentaciones de la corrupción. Entonces, bueno, pues estos son elementos que son básicos de la transparencia. Y también, bueno, algo que se me olvidaba, que la transparencia es una herramienta de la organización del gobierno, de la gestión pública, que permite efectivamente hacer un gobierno que pueda tener memoria de las decisiones que ha tomado en el pasado para no reproducir los errores y, por otro lado, aprender de las experiencias exitosas. Entonces, también es una herramienta de organización de la gestión pública. Bueno, quería aquí platicarles un poco del trayecto de la transparencia, porque les decía que es un tema que en los últimos años se ha ido colocando en el centro de la agenda pública, pero es un tema bastante reciente. Y lo que llama la atención es que aun cuando uno hoy dice, bueno, pues parte de la vida democrática tiene que ser que los gobiernos rindan cuentas a sus gobernantes, a sus gobernados, bueno, pues también es cierto que esta transparencia no ha sido regulada como derecho a ser informado, sino de manera muy reciente. Quizá un antecedente muy remoto es la de la ley de, sí les puse ahí, ¿verdad? La ley de Suecia de 1776, que era una ley, fíjense que era una ley de libertad de prensa, es decir, estaba centrada en decir, hay que darle información a los periodistas porque los periodistas son los que van a difundir la información, son los que van a traducir lo que es la información gubernamental en una información que pueda entender todo mundo. Pero la idea en esos momentos, es decir, hace 200 y pico de años, era que efectivamente con
la libertad de prensa y el acceso a la información, a los documentos gubernamentales, se pudiera tener una vigilancia sobre el gobierno. Sin embargo, después de la ley de Suecia pasaron muchísimos años hasta que a mediados del siglo XX empezó otra ronda de leyes de transparencia, pero para 1990 solo 12 países en el mundo tenían leyes de transparencia y derecho a la información. Hoy hay más de 100 países que ya lo tienen, de acuerdo con un índice que se hace en el Centro de Derecho y Democracia en Canadá. Y si volteamos a América Latina, veremos que México no es el primer país que tuvo una ley de transparencia. Perú fue uno de los primeros, pero sin embargo la ley de transparencia de México, por el tipo de ley que ha tenido, se ha convertido en una suerte de modelo para América Latina. Bueno, por último ya les voy a hablar de cómo se construyó este derecho, porque de veras no estoy intentando hacer una lectura, digamos, favorable a nuestro país, pero es reconocido en el ámbito latinoamericano que la legislación en materia de transparencia en nuestro país es una legislación modelo y ha servido incluso para redactar lo que se llama la ley modelo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. La ley modelo de transparencia se inspiró en la ley de transparencia mexicana. Bueno, los antecedentes es que en nuestro país, pues ciertamente el escrutinio de la población sobre la información pública pues no existió durante los 70 años de dominio de un solo partido, es decir, lo que había es lo que dice Andrea Schettler, es decir, que los funcionarios públicos solo eran responsables ante el presidente y el presidente pues ante algo así como los fantasmas históricos de la Revolución Mexicana, es decir, la población, la ciudadanía, pues no aparecía como un referente para el ejercicio del poder en México. Sin embargo, la primera gran reforma política en nuestro país, la de 1977, que abrió el espacio público para la representación de partidos distintos a los que tradicionalmente habían tenido representación, incorporó en el artículo 6º constitucional la idea de que la información sería garantizada por el Estado. Es decir, ya estaba ahí la idea de que la información sería algo que garantizara el Estado, es decir, tenía que regularle el Estado, y sin embargo, no fue sino hasta 2002 que hubo una ley de transparencia, es decir, nos tardamos todo el proceso de transición a la democracia para que finalmente se emitiera una ley de transparencia. Bueno, la ley de transparencia surgió, y esto vale la pena decirlo, a partir de un movimiento social, un fuerte movimiento social que se llamó el Grupo Oaxaca, formado por periodistas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, desde luego, y académicos de la UNAM, algunos de ellos, en donde lo que dijeron es, ya tenemos gobiernos con un origen democrático, es decir, con elecciones competidas, con los estándares internacionales, ahora necesitamos un gobierno que sea efectivamente democrático y esto pasa por la apertura. Entonces ya en 2002 se emite una ley y es una ley, fíjense que está realmente, a pesar de que la aprobaron obviamente los legisladores, pues estuvo muy fuertemente acompañada y impulsada por esta organización del Grupo Oaxaca y me voy rápido porque ya debo de terminar. Bueno, después de la reforma de 2002, que es una reforma legal, bueno, no una reforma, una ley de transparencia, en 2007, 5 años después, ya todos los estados del país y el Distrito Federal tenían una ley de transparencia, es decir, hubo una suerte de efecto demostración que hizo que todos tuvieran una ley de transparencia, pero los contenidos de las leyes en un estado y en otro eran muy distintos, en otros les exigían que las personas que solicitaban información tenían que identificarse, lo cual rompe el principio de que no se identifiquen, sino que la información es pública, no importa quién la solicite, lo importante es la naturaleza de la información y entonces para 2007 ya hay una reforma constitucional, una segunda reforma constitucional después de la de 1977, que lo que hace es elevar a rango constitucional el tema del derecho a la información y la
transparencia, que no es algo menor. Pero esta reforma lo que hace es sentar los principios básicos que son: todo documento gubernamental es en principio público, en principio, y si hay dudas debe de privar la interpretación a favor de la información. Esto no quiere decir que no haya información que se reserve o información que tenga que no darse en ese momento, justamente para proteger la función que se está desarrollando. Por ejemplo, si es un asunto de seguridad nacional, si es una averiguación previa que está en curso, bueno, pues mientras está en curso hay que proteger la investigación, asegurar que la indagatoria pueda llevarse a cabo, pero una vez concluida, entonces hay que abrir. Por eso el principio de transparencia es máxima publicidad, pero, por ejemplo, los datos personales que están en los archivos gubernamentales, ¿no? Pues en el Registro Federal de Electores o en la cédula profesional o en la CURP, bueno, esos son datos personales que tienen que estar claramente protegidos como confidenciales. Pero después de 2007, este año tenemos una nueva reforma que vuelve a insistir sobre el tema de la transparencia y lo que dice es: bueno, pues tenemos que darle homogeneidad a todas las legislaciones en los estados, de suerte que lo que vamos a hacer es establecer los grandes principios, los procedimientos para tener derecho a la información, para acceder a la información pública, y además se extiende lo que se llama en la jerga de transparencia sujetos obligados de transparentar, más allá de lo que son los entes gubernamentales, que son los obligados a dar la información, y ya están incorporados partidos políticos, sindicatos, personas morales y físicas que reciban recursos públicos. Es decir, donde hay dinero público hay obligación de dar a conocer cómo se usa ese recurso, y el IFAI se convierte en un organismo constitucional autónomo, lo cual lo hace tener pues mayores competencias para impulsar el derecho a la información. ¿Cómo explicar esta oleada de una reforma y luego una reforma constitucional y luego otra? Bueno, yo estoy convencida de que esto se debe a tres asuntos, y es al propio contenido y modelo de nuestra ley, que hizo que hubiera un organismo que garantizaba la información en tiempos fijos, es decir, no se puede tardar más de 50 días el IFAI en decidir si una información se abre o no se abre, y además las decisiones del IFAI son definitivas, o eran definitivas hasta antes de ser constitucional autónomo, ahora son definitivas e inatacables. Y esto lo que hizo fue generar una suerte de socialización del derecho. Muy rápidamente se conoció que había la posibilidad de acceder a la información gubernamental. El segundo es que existe una masa crítica realmente de organizaciones de la sociedad civil que no solamente vigilan la transparencia, sino que trabajan los asuntos, y entonces transparencia fiscal, transparencia presupuestal, transparencia en el medio ambiente, y entonces utilizan los datos a los que ellos pueden acceder por la vía de la ley de transparencia para trabajar, para traducir, para hacer correlaciones, para comparar las distintas informaciones. Eso ha sido fundamental. Y finalmente, el monitoreo de los organismos regionales, sobre todo la Comisión y la Corte Interamericana, y ya acabo porque se me acabó el tiempo, y es que los grandes retos es que se ha colocado el tema, pero esto no quiere decir que hayamos ya logrado una cultura de la transparencia en el servicio público. Existen todavía enormes resistencias, hemos avanzado mucho en la parte normativa, pero en las prácticas todavía se requiere de una gran presión de parte de la sociedad, y aun cuando el IFAI ahora se ha convertido en autónomo y ya no solamente es competente ante el gobierno, sino ante el poder legislativo, judicial, etcétera, y los partidos, bueno, de todas maneras es importante darle un monitoreo, hacer un monitoreo del IFAI para asegurar que va a privilegiar la transparencia y no se va a refugiar en el cómodo espacio de la opacidad. Y creo que el gran reto, y aquí de veras sí ya termino, es que se pase de la transparencia a la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas es no solamente tener el documento de la información, sino saber más allá, es decir,
de una política pública cualquiera, escuela segura, por ejemplo, pues es una política pública, cuánto se le destinó, eso es transparencia, pero después ver las consecuencias. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Los recursos fueron para la escuela segura o para, pues no sé, para pagar los sueldos de las personas porque no alcanzó el dinero? Es decir, ya la rendición de cuentas implica ver las consecuencias y cuando no se cumple con esas responsabilidades, la rendición de cuentas implica que se castigue efectivamente a quien no cumplió con las tareas que tenía encomendadas. Entonces creo que efectivamente la rendición de cuentas sería el siguiente paso, que sería una de las herramientas para combatir la impunidad que cada vez nos cae encima de manera más clara. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Queremos agradecerle con el puma que le entrega Surizaday Cerdeño. Gracias. Muchas gracias. Preciosa, preciosa.